Que el Señor te bendiga, que el Señor en este tiempo te llene de su presencia, de su gozo, y que puedas comprender que nuestra vida depende de nuestra comunión y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Bien, amigos y hermanos, hoy quiero compartir un salmo muy famoso y que tiene un gran significado en nuestras vidas. Salmo 112, que dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo.
no tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar en este momento para que el Señor nos abra los ojos del entendimiento y nos haga comprender su palabra, su verdad. Padre Santo, bendito Dios, te doy la gloria y la honra. Y te ruego, Señor, que nos hables al corazón en esta noche, que nos des entendimiento y que nos ayudes a entender que solo en ti, Jesús, podemos tener vida, seguridad y podemos seguir adelante a pesar de los problemas. Enséñanos a vivir para ti y vivir por ti. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche es que el hombre que teme a Dios es bienaventurado. Dice el versículo 1 del Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Toda cosa que hagamos para Dios trae un efecto positivo tanto en nuestra vida como en nuestra familia. Y lo que trae más bendición y más beneficio para cualquier ser humano en esta tierra es vivir bajo el temor reverente de Dios. Eso es lo que más trae bendición, tanto temporal como eterna. Ahora bien, la primera palabra del Salmo 112 es bienaventurado. ¿Y qué significa ser bienaventurado? En primer lugar, es tener el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En el área espiritual, con relación con Dios a través de Cristo Jesús. En el área afectiva, con relación a nuestra familia, amigos y conocidos. Y también tener la bendición de Dios en el área material, económica. También ser bienaventurado es tener la dicha de que Dios luche a nuestro favor. Y esa bienaventuranza la tenemos cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando un ser humano se rinde a Cristo, reconociendo sus pecados, aceptando el perdón y el favor de Cristo Jesús, Dios comienza a luchar a su favor, a guardarlo y a defenderlo de todos los enemigos de esta tierra. También ser bienaventurado es tener la bendición de poder disfrutar de las cosas que Dios nos da. Hay muchas personas en este mundo que tienen la dicha de tener un buen pasar económico, tienen una linda familia y aún tienen salud, pero sin embargo no tienen la capacidad de disfrutar de su esposa, de sus hijos y de todas las cosas lindas que Dios le da, porque le falta la bienaventuranza, la capacidad de disfrutar y saborear lo que Dios le brinda. Ahora bien, ¿quiénes son los bienaventurados? La segunda pregunta. Los bienaventurados son aquellos que tienen temor de Dios.
Ahora bien, tener temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, un miedo fóbico, que Dios nos va a destruir y que Dios está enojado. El temor de Dios tiene que ver con un temor reverente, con una actitud de respeto y adoración a Dios. En la vida de Jesús podemos ver el temor reverente que Él tenía hacia su Padre. Jesús respetaba a Dios Padre y lo amaba con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Y el temor a Jehová simplemente es el amor profundo a Dios sobre todas las cosas. Y cuando alguien ama a Dios, también ama lo que Dios ama. ¿Y qué ama a Dios? Dios ama tu familia, Dios ama tu vida, Dios ama la naturaleza, Dios ama todo lo que es bueno y grato a su presencia. Y un verdadero cristiano que teme a Jehová, que teme a Dios, es alguien que ama todo lo que Dios ama, pero también aborrece lo que Dios aborrece. ¿Y qué aborrece el Señor? El Señor aborrece y rechaza contundentemente al pecado. Dios ama al ser humano, pero aborrece el pecado. Aborrece la soberbia, aborrece la envidia, aborrece los celos amargos, aborrece el pecado de depravación sexual, aborrece la avaricia, la codicia, porque Dios rechaza todo lo que vaya en contra de su verdad. Dice la palabra en Proverbios capítulo 8, 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios aborrece toda obra de maldad. Dios rechaza el pecado. Y es por eso que Cristo tuvo que venir a morir, para que Él pueda recibir el castigo de todos nuestros pecados. Cristo sufrió en la cruz tremendamente, como nadie ha sufrido en toda la historia de la humanidad, por causa del pecado. Dios Padre puso el castigo de nuestros pecados sobre los lomos, sobre la vida de Cristo, porque Dios aborrece el pecado. Y nosotros, si queremos vivir en la bienaventuranza, tenemos que aprender a amar todo lo que Dios ama y aborrecer todo lo que Dios aborrece. El temor a Jehová, el temor al Señor, crece y se desarrolla en nuestras vidas cuando nosotros leemos la Biblia. Dice el Salmo 1, 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Para crecer en el conocimiento de Dios, para entender lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada, es necesario meditar día y noche en la palabra de Dios. Por eso, para crecer en toda verdad, en toda sabiduría y en la capacidad de vivir bajo el temor de Dios, donde se encuentran todas las bendiciones que necesitamos, es a través de la palabra. Y una persona que tiene temor de Dios es aquella que tiene en cuenta a Dios en todas las cosas que hace. Mi querido hermano y amigo, nuestros fracasos provienen cuando nosotros hacemos cosas sin tener presente al Señor,
sin consultarle a través de la oración, sin preguntarse si lo que estoy haciendo es bíblico o no es bíblico. Hay muchos sufrimientos, hay muchos fracasos que hemos padecido o estamos padeciendo, que es producto de no vivir bajo el temor de Dios, de no tener en cuenta al Señor. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Tengamos presente al Señor Jesús. No lo dejes afuera de tu vida. No lo dejes afuera de tus decisiones. Porque con el Señor Él te llevará por el camino recto. Pero sin el Señor nosotros sufriremos fracasos y pérdidas. Por eso el que teme al Señor tiene en cuenta al Señor en todo lo que hace. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las promesas que se cumplen en la persona que tiene presente a Jesucristo, que le teme a Dios. La primera bendición la podemos ver en el verso 2 del Salmo 112, que dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Cuando una persona vive en la obediencia a Dios, cuando un creyente se esfuerza en agradar al Señor Jesucristo, ese creyente dejará una herencia, un legado, una gran bendición para sus hijos, para sus nietos, para sus tataranietos y hasta la cuarta generación. Si miramos uno de los ejemplos bíblicos, ¿por qué Isaac fue tan bendecido? Por la obediencia de su papá Abraham. ¿Por qué Salomón fue tan bendito de Dios? Porque David, su padre, amó a Jehová. Cuando un padre o una madre se consagran a la obediencia al Señor Jesucristo, cuando le sirven, cuando ayudan en los propósitos de Dios, ellos estarán dejando un legado, una herencia, una bendición enorme sobre la vida de sus hijos. Por eso, mi querido amigo, seas quien seas, si amas a tus hijos, si amas a tus nietos, tienes que vivir bajo el temor de Dios. Tienes que vivir en Cristo y para Cristo, porque esa es la mejor manera de bendecir a la familia y a la descendencia. Es bueno que los padres dejen alguna herencia material para sus hijos, para que tengan cómo empezar a desarrollar sus vidas. Pero la mayor bendición no es lo material. La mayor bendición es que vos hayas caminado con Dios, hayas agradado a Dios a través de Jesucristo, y de esa forma dejarás un legado, una herencia de bendición a tu descendencia. La segunda bendición que la persona que teme a Jehová disfruta se encuentra en el versículo 3, que dice: bienes y riquezas hay en la casa, y su justicia permanece para siempre. La palabra de Dios dice que en la casa del justo, que en el hogar de aquella persona que tiene presente a Dios en todo lo que hace, hay bienes y riquezas. Esto no significa que alguien que honra al Señor va a ser millonario. No, la Biblia no habla de que Dios está obligado a hacerte millonario y a que vos prosperes como los multimillonarios de este mundo. No, la Biblia dice que el Señor es el proveedor y da todo lo que necesitamos en su tiempo
y en su forma y aún más. Y cuando alguien teme al Señor, en su casa estarán las riquezas espirituales, estará la presencia de Dios, su paz, su gozo y su sabiduría obrando a nuestro favor. Estará la provisión material, el pan de cada día, porque Dios alimenta a aquellos que le temen y le honran. Y también estará el efecto de su presencia, que es el amor, la paciencia y la tolerancia que tan necesario es tener en nuestros hogares. Dice la palabra de Dios en Salmo 34:9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada le falta a aquellos que buscan en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Nada le falta a aquellos que le aman a Dios de todo corazón. Nada le falta a aquellos que le buscan a Dios continuamente. Por eso, en la casa de la persona que honra y teme al Señor, nada va a faltar, sino que va a haber bienes y riquezas. En tercer lugar, vamos a releer el versículo 4 que dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. La palabra de Dios dice que la luz de Dios resplandece en la vida del justo. Si miramos en la historia de Israel, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, dice la Biblia que en Egipto había una oscuridad densa, tinieblas, pero en Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, había luz. Cayeron las 10 plagas sobre la tierra de Egipto, pero esas 10 plagas no afectaron, no hicieron daño al pueblo de Israel. Y de esa misma manera Dios trata de una forma muy especial al hombre y a la mujer que temen a Jehová. Dios hará resplandecer su luz aun cuando en el mundo haya tinieblas. Dios le dará abundancia aun cuando en el mundo haya escasez. Dios le dará paz aunque en el mundo haya un caos. Dios le dará gozo y alegría aunque en el mundo reine la tristeza. Por eso, cuando nosotros miramos a Jesús, nos aferramos a Cristo de todo corazón, andaremos en su luz, a pesar de que en este mundo hay tinieblas. Esto no significa que no vamos a padecer ningún tipo de enfermedad y que no vamos a tener problemas. Sí que lo vamos a tener. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero la promesa es que la luz de Dios me dará la victoria sobre cada aflicción y cada problema. Y aún me dará la victoria sobre la misma muerte. Por eso, el que teme al Señor, Dios hará resplandecer su rostro sobre su vida. La cuarta bendición que hay sobre aquella persona que teme al Señor se encuentra en el versículo 6, que dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Dice que el justo y sus obras serán recordadas por toda la eternidad. Todo lo que hagas en este mundo y para este mundo, en algún momento será olvidado. Los mejores hombres que han hecho grandes cosas en la historia de la humanidad, es probable que sean olvidados en esta generación o en la venidera. Pero lo que vos hagas por amor a Dios, por amor a tu prójimo, eso será recordado por toda la eternidad. Todo lo que hagas para Dios, aunque sea darle un vaso de agua al que te lo pide,
Dale de tu pan al necesitado, ayudar a los extranjeros. Todo eso que hagas en Cristo para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, sino para la de Él, será recordado por toda la eternidad. Y aún más, será recompensado, porque todo lo que hagamos para Dios, Dios lo recompensa. Dios no es deudor de nadie. Entendamos que si vivimos bajo el temor de Dios, haciendo la voluntad de Cristo, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso será recordado por toda la eternidad. Por eso, mi amigo, ante todo, sirve a Dios. Ante todo, haz las obras que Dios te manda hacer. Y la primera obra que Dios te manda hacer es que creas de corazón en el Señor Jesús y recibas su gracia, su perdón. Y de ahí en adelante obedezcas y sigas los caminos rectos del Señor. En quinto lugar, la quinta promesa que se cumple en aquella persona que teme al Señor, la encontramos en el verso 7 del Salmo 112. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Hoy en día, si escuchamos la radio, las noticias, el diario, los diferentes programas de televisión, nos llueven malas noticias con esta pandemia, con las personas que están en el hospital, que no hay cama suficiente para atender, que cada vez hay más muertos. Y todo esto realmente nos afecta a nuestro estado anímico. Y además, hay personas depresivas, con temor y con fobia, a pesar de que aún no han sido contagiadas de esta pandemia. Pero el escudo que nos protege de las malas noticias es que nosotros vivamos en la comunión con Cristo Jesús. Vivamos en el temor a Jehová, en una relación profunda con Dios, para que nuestro corazón esté firme y confiado, que a pesar de lo que venga en este mundo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. A pesar de las malas noticias, nosotros vivimos en la buena noticia del Evangelio, que a través de los méritos de Cristo, nosotros somos salvos de la ira venidera, que a través de los méritos de Cristo, en nuestra vida no hay condenación, que a través de los méritos de Cristo, nosotros sabemos a dónde vamos. Vamos a la gloria y a la presencia de Dios. Dice la palabra en Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi querido amigo, si estás lejos de Dios, si estás viviendo una vida de pecado y de desorden, es tiempo de arrepentirse y volverse a Dios de todo corazón. Aceptar a Cristo como tu remedio, como tu salvación, como la solución eterna, para que cambie tu vida y comiences a vivir bajo el temor de Dios, bajo la presencia de aquel que te ama, pero que te está demandando en este tiempo que te arrepientas y te vuelvas a Él de todo corazón, para que tu vida cambie y comiences a vivir bajo el temor reverente de Dios. Y quiero terminar leyendo este versículo, Deuteronomio 5:29, que dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón y me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuesen bien para siempre? Dios te ama y mandó a Jesucristo para salvarte, pero también para transformar tu vida, para que abandones la vida de pecado y comiences a vivir la vida que agrada a Dios. Mi querido amigo, hoy el Señor te espera con los brazos abiertos.
pero tienes que tomar la decisión de abandonar esa vida que no te conviene a vos ni agradas a Dios y comenzar a vivir la vida en abundancia que Dios trajo a través de Cristo. Te invito a orar en este momento y a reconciliarte con Dios y a recibir al Señor Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y de haber vivido una vida sin tenerte en cuenta a ti, sin consultarte, sin adorarte, sin servirte, sin obedecerte. Pero hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón. Y te rogamos que nos perdones y nos laves con la sangre de Jesús. Y que tú, Jesús, entres a nuestra vida y nos transformes y nos hagas nuevas criaturas para que aprendamos a vivir en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Cámbianos, Señor. Queremos que nos cambies, nos transformes, y estamos seguros que en tu gracia nosotros somos transformados, somos salvados y tenemos una esperanza eterna. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre te adoramos y te alabamos y nos comprometemos a vivir bajo tu temor reverente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, te invito a asistir a nuestra iglesia presbiteriana aquí en Pedro Canga. Tenemos reuniones todos los domingos a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, el segundo culto, y también los jueves hay reunión de estudio a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Jesús te ama y te espera con los brazos abiertos.
Él regresará, y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.